El tema que vamos a compartir en esta noche, ponlo ahí en la pantalla, se llama Durmiendo con un desconocido. ¿Cómo es, iglesia? Durmiendo con un desconocido. Muy bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a estar leyendo allí la palabra. Dice la Biblia, escuche. El joven Samuel, diga conmigo, el joven Samuel. Grábese eso que es importante en lo que vamos a estudiar hoy. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Diga conmigo, Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué pasaba con la palabra de Dios? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Es decir, era un momento de crisis donde Dios estaba guardando silencio y el pueblo estaba dejando de escucharle. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Esta era la condición física del sacerdote. Samuel estaba, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, al sacerdote, ¿para qué me llamaste? Y el sacerdote le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¿Cuántas veces lo había llamado ya? O sea que estará la. Muy bien, están atentos. Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces esta vez él sí ya no corrió, sino que dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén y amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Escúcheme. Hay algunos elementos que yo quiero resaltar de esta escritura que acabamos de leer. Hay cosas muy importantes, pero me voy a enfocar en dos. La primera está en el versículo 3. Dice la Biblia que este joven Samuel estaba durmiendo. ¿En dónde? En el templo de Jehová. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo en el templo. Y aunque no me voy a enfocar en esto, sí quiero que meditemos en esto. Esto a mí me hace pensar de mucha gente que hoy en día está durmiendo en el templo. Del pueblo de Dios que tiene esta condición, un pueblo que lastimosamente duerme. Cuando uno lee la Biblia en Mateo capítulo 25,
El Señor Jesucristo nos está hablando acerca del fin de los tiempos y de las señales de su regreso, porque Jesucristo vuelve por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos están preparados? ¿Cuántos le estamos esperando? Y en ese contexto de lo que Jesús está hablando acerca de las señales de su venida, de su regreso y del fin de los tiempos, Jesucristo habla una parábola muy conocida que se llama la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? Esa parábola consiste en la preparación espiritual del pueblo de Dios para el regreso de Jesús. Y los que la hemos leído, me imagino que la mayoría, y si no, pues ustedes se enteran esta noche. La parábola nos cuenta de que habían 10 vírgenes esperando a un esposo. 5 de ellas eran insensatas, necias, descuidadas, y 5 de ellas eran precavidas, sensatas, preparadas. Pero si usted lee con atención la parábola, se dará cuenta que dice la Biblia que de tanto esperar porque el esposo tardaba, se durmieron ¿cuántas? 5 o 10. Diga conmigo, todas se durmieron. Es decir, se durmieron las necias, las insensatas, y también se durmieron las sensatas y las que estaban preparadas. Es decir, lo que el Señor nos está mostrando es que antes de su venida va a haber sueño espiritual. Una iglesia más bien dormida, tanto los carnales, los insensatos como los sensatos. Pero dice que antes de la medianoche se escuchó un clamor que decía: he aquí viene el esposo, prepárense. Y todas se despertaron tambaleando. Usted sabe cómo se despierta uno despeinado, bueno, y etcétera. Y unas estaban con el aceite y otras no. Pero esto nos tiene que alertar, porque iglesia, yo creo que nosotros somos la iglesia de esos tiempos, que la venida del Señor está pronta, que estamos viendo las señales cumplirse. ¿Amén o no? Todos los días lo que está profetizado en Mateo 25 por el Señor Jesús: terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, el carácter de los hombres cada vez más terrible, falsos profetas, falsos maestros. Y este no es tiempo de dormir en el templo. Dile a la persona que está a tu lado: este no es tiempo de que te duermas en el templo. La iglesia no puede estar durmiendo en el templo, ¿sí o no? Volvamos a la historia del principio. Escuche esto. Entonces dice que este muchacho estaba durmiendo en el templo. Y cuando estaba allí en ese sueño, viene el Señor y empieza a llamarle, despiértate. Pongamos el versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Ahí está Dios llamando. Como te está llamando a ti, dile a la persona que está a tu lado: Dios te está llamando también. Y respóndele: a ti también te está llamando. No te hagas el loco ahí, que también. ¿Cuántos saben que Dios nos está llamando en este tiempo? Pero escucha, lo que pasaba es que este muchacho, Dios lo estaba llamando, pero ¿qué hacía él cuando Dios lo llamaba? Se iba corriendo. Vamos al versículo 5. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y leamos el versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Es decir, este joven
Pensaba que el que le estaba hablando era el hombre, cuando Dios era quien le estaba hablando. Y muchas veces pasa esto en la iglesia. La gente piensa que es el hombre el que le está hablando y no entiende que es que Dios es el que le está llamando. Y dice, no, es que el pastor me la está tirando. No, el pastor no te la está tirando. ¿Sabes qué pasa? Dios te está llamando. Amén. No, mínimo ya le contarían al pastor. No, mira, no nos han contado nada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Dios te está hablando. Y Dios te está llamando a un cambio. Dios te está llamando a un despertar espiritual. Dios te está llamando para que te prepares, para que te despiertes. Dios te está llamando para usarte porque tiene planes contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano y diga conmigo: Dios me está llamando. ¿Lo cree o no? Ahora, este muchacho no entendía que era Dios quien le llamaba. Pensaba que era el hombre. Y esto era algo muy preocupante. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué me parece a mí algo preocupante. Porque este no era un muchacho que llegó a la iglesia ayer. Este era un muchacho que llevaba toda su vida ahí en el templo. Los que no conocen un poco la historia, le voy a comentar muy rápido. Este muchacho es el hijo de una señora llamada como Ana, una mujer que vivía amargada porque no podía ¿qué? Tener hijos, era estéril. Y como ella vivía amargada, fue al templo y un día derramó su corazón en oración y le dijo: Dios, dame un hijo, y si tú me das un hijo, Señor, yo te lo doy para que te sirva en el templo. Y al otro año quedó embarazada. ¿Y te imaginas cómo se encariñaría esa mujer con su hijo? No, una cosa, una locura. Pero dice la Biblia que ella fue una mujer bien responsable y le cumplió al Señor. De tal manera que leamos lo que dice la Biblia en 1 Samuel 1:24. Después que lo hubo destetado, ¿qué significa eso de destetado? Que ya no le estaba dando alimento. Ayúdenme un momento, por favor, las mujeres, ¿cuántas madres hay aquí? Por favor, levanten la mano. Bueno, más o menos, ¿a qué edad se desteta un niño? Pues hay unos que se quedan hasta los 30, ¿cierto? Pero regularmente, hasta los ¿qué? 2 años, bueno, año y medio, 2 años. Entonces digamos que esta mujer, este niño, ¿cuántos años tiene? 2 años. Cuando ella lo hubo destetado, lo llevó consigo al templo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Es decir, lo trajo con una ofrenda. Y dice, lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era ¿qué? Pequeño. Y le dijo al sacerdote Elí, versículo 27, sacerdote, mire, por este niño yo oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Por eso, versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Dios. Y adoró allí al Señor. ¿Y sabes qué hizo? Se lo entregó al sacerdote. De 2 años lo entregó al templo para que le sirviera al Señor. De 2 años. Y dice en el versículo 11 de 1 Samuel 2, y Elcana, el papá del niño, se volvió a su casa en Ramá. Y el niño, ¿qué hacía? ¿Cómo le llama la Biblia aquí? ¿El qué? El niño. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Qué significa esa palabra ministraba? Servía. Palabra ministrar significa servir. O sea que este es una persona que desde niño, desde los 2 años, estaba haciendo ¿qué? Sirviendo a Dios. Versículo 18 dice: y el joven Samuel
ya no era niño, ya era ¿qué? Un joven. Ya había crecido. ¿Y qué seguía haciendo? ¿Qué dice la Biblia que seguía haciendo? Ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, es decir, con vestiduras sacerdotales. Se escuchaba todos los cultos, servía, trabajaba en el templo toda la vida. Versículo 1 de Samuel 3. El joven, vuelve y le llama ya joven, Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Volvamos a leer el 3. Y Samuel estaba durmiendo en el templo, versículo que ya leímos. ¿Dónde dormía él? ¿Dónde estaba qué? El arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Escuche esto. Los que han leído la Biblia saben que el arca, ¿qué significaba el arca? Era el objeto más importante del templo, que simbolizaba la presencia de Dios. O sea, este era un muchacho que toda la vida estuvo en el templo desde chiquitico, sirviendo a Dios. Dormía al lado del arca, dormía en la presencia de Dios. Pero escuche lo que dice el versículo 7, que aquí es donde está el mensaje de hoy. Pero Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Wow, a mí me sorprende esto. ¿Cómo es que una persona puede ser criada en los caminos del Señor toda la vida y no conocer a Dios? ¿Cómo puede ser que alguien trabaje en la iglesia, sirva en la iglesia, sirva a Dios y no conozca a Dios? Qué tremendo esto. ¿Cómo puede ser que alguien vive en la iglesia, duerme en la iglesia, duerme al lado de lo más importante del pueblo, de la presencia de Dios, y no conoce a Dios? ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cómo puede ser que alguien que desde pequeño está escuchando la Biblia, que se sienta en todos los cultos, que no se ha perdido jamás un culto, y no conoce a Dios? Wow. O sea que lo que la Biblia nos dice, hermano, es serio. Porque quizás pueda haber alguien que esté sentado hoy en este lugar, que hace tiempo que viene a la iglesia, que lleva años en los caminos de Dios, que sirve en la iglesia, que se duerme en la iglesia, que escucha todos los cultos, pero que no conoce a Dios. Puede que esté tocando un instrumento y no conoce a Dios. Puede que esté parado allá en la puerta ayudando a ubicar a la gente y no conoce. Puede que sea usted. Escúcheme, porque la Biblia nos está diciendo que ser criado en el Evangelio no es garantía de que uno conozca a Dios. Que estar en una iglesia no es garantía de que tú conozcas a Dios. Ahora, quiero llevarlos a otra porción de la escritura, pero no olvide lo que venimos leyendo. Vámonos a esta. Mejor dicho, deje separado ahí y vamos a Hechos capítulo 17, versículo 16. Escuche esto. El apóstol Pablo estaba esperando en Atenas. ¿Sabe usted qué es Atenas? La cuna del arte y la filosofía. En ese tiempo, la metrópoli del arte y de la filosofía. Y el apóstol Pablo estaba esperando a los discípulos, y dice que su espíritu se enardecía, o sea, se enojaba, viendo la ciudad entera entregada ¿a qué? A la idolatría. Versículo 17. Ese no se ponía a perder el tiempo. Usted sabe que Pablo, donde iba, se ponía era a predicar de Cristo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos,
y en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo siguiente: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él con argumentos. Escuche, le voy a decir, los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Una corriente filosófica que buscaba la tranquilidad por encima de todas las cosas. Para ellos, ¿qué era lo más importante? ¿Estar qué? Relax. Ellos buscaban la tranquilidad por encima de todas las cosas. Y los estoicos, corriente filosófica de aquel tiempo que decía que todo lo que se pasaba en la tierra era el resultado del destino. Todo es del destino. Entonces imagínate unos hombres que solamente les importaba vivir tranquilos, otros que todo era el destino, y ahí estaba Pablo predicándoles a Cristo. Y dice que disputaban con él, era una cuestión de argumentos, de palabras. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Para ellos, ¿quién era el apóstol Pablo? Un charlatán, un palabrero. Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Usted sabe que el mensaje del apóstol Pablo era muy centrado. Versículo siguiente: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Para ellos, ¿cómo les sonaba la Biblia? Cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21, escuche esto: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo. Ellos les fascinaba el conocimiento, las palabras, la filosofía y escuchar cosas. Versículo 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Dígalo más fuerte. Observo que sois muy religiosos. Ojo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, que tenían miles, cientos de imágenes y de dioses, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Qué? Al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Yo vengo a hablarles del Dios que ustedes adoran, pero que no conocen. ¡Qué tremendo! Entonces fíjese que esto ya nos parte, porque aquí nos habla de que uno puede ser muy inteligente y no conocer a Dios, de que uno puede ser amante de la filosofía y del conocimiento y no conocer a Dios, de que uno puede ser muy religioso, porque Él les dijo que eran ¿qué? Ustedes son religiosos, señores, pero no conocen a Dios. Ustedes pueden ser muy sabios, pero ustedes no conocen a Dios. Entonces sume todo lo que hemos venido hasta hablando aquí, que uno puede ser criado en una iglesia y no conocer a Dios, que uno puede estar en todos los cultos y escuchar todas las prédicas y no conocer a Dios, que uno puede estar inclusive sirviendo en una iglesia y no conocer a Dios, que uno puede ser muy inteligente y muy sabio y tener mucha lectura y haberse leído la Biblia 10 veces y no conocer a Dios, que uno puede ser muy religioso y no conocer a Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Escuche, ustedes adoran a un Dios sin conocer.
Mire lo que dice la Biblia, que uno puede inclusive estar adorando a un Dios que no conoce. Y usted sale a la gente, y nosotros una vez hicimos este ejercicio, y fuimos a la calle con micrófono en mano y preguntamos en las plazas y en las calles: ¿usted cree en Dios? Ah, sí, yo creo en Dios. ¿Lo conoce? Y empezaban: no, es que no, nadie lo conoce. No, sí lo conoce. En todo, la mayoría de la gente decía que creían en un Dios, pero que no lo conocía. Y qué tremendo uno decir que cree en Dios y no lo conoce, que adora a Dios, no lo conoce, que escucha de Dios, no lo conoce, que viene a una iglesia, no lo conoce, que tiene sabiduría, pero resulta que en la sabiduría no se conoce a Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 1:21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la ¿qué? Sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de lo que a ellos les parece locura, la locura de la predicación, lo que a ellos les parecía palabrería. ¿Quién es este palabrero? Eran inteligentes, pero no conocían a Dios. Ahora, este mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia en un momento regañándola, porque se da cuenta que estaban pasando en la iglesia unas cosas terribles. ¿Y sabes qué conclusión llega el apóstol Pablo? Mire lo que dice 1 Corintios 15:34. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y para vergüenza suya lo digo. Qué tremendo lo que les está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Le estaba escribiendo a la iglesia, le dije: algunos de ustedes están en la iglesia, pero ustedes no conocen a Dios, y les debería dar vergüenza, porque todo el tiempo que llevan aquí escuchando y no conocen a Dios. ¿Y por qué decía el apóstol Pablo esto? Se lo voy a mostrar por lo que dice Tito 1:16. Porque algunos profesan conocer a Dios. ¿Cómo es? Profesan. ¿Qué es profesar? ¿Qué es profesar? Decir. O sea, el apóstol Pablo dice: hay algunos que dicen que conocen a Dios, pero dice la Biblia, pero con los hechos, ¿qué dice la Biblia? Vamos, ¿cómo es, iglesia? Pero con los hechos lo niegan. Porque conocer a Dios, según este versículo, no es decir yo conozco a Dios, sino demostrarlo con los hechos. Y si usted con los hechos no demuestra que conoce a Dios, por mucho que usted haya estado en la iglesia, que sirva, que sepa de Biblia, que haya estudiado, que sea teólogo y lo que quiera, usted no conoce a Dios. Porque conocer a Dios se demuestra con los hechos. Usted conoce a Dios. ¿Sabe cómo la gente se va a dar cuenta? No por lo que usted dice, sino por lo que usted vive. Dice: algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y entonces, en medio de un escenario como el que estamos viendo, de que no todo el que dice conocer a Dios realmente, según la Biblia, le conoce, el apóstol Pablo aprovecha esta oportunidad que tiene y empieza a hablarle a los atenienses para que conozcan a Dios. Es decir, el apóstol Pablo les empieza a presentar a Dios a una gente que era religiosa, que era intelectual. Algunos me imagino que eran hasta creyentes, porque habían algunos judíos ahí, pero que no le conocían. Y entonces escuche lo que les dice el apóstol Pablo para presentarles a Dios. Dice lo siguiente. Vamos de nuevo a Hechos 17:24. Él les dice: señores, el Dios
de que yo les hablo, el Dios que ustedes no conocen, pero que lo adoran y que le tienen un altar ahí desconocido, ese Dios es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Señor del cielo es y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas. Escuche lo que le está diciendo. Le está diciendo: el Dios que ustedes no conocen es el Dios que los creó a ustedes. Levante su mano y diga conmigo: Él es mi creador. Segundo, les dice en el versículo 25: Él no es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a quienes, a buenos o a malos o a todos. A todos les da vida y aliento y todas las cosas. Ese Dios que tú no conoces no solo es tu creador, ese Dios es tu sustentador, es quien te sostiene. Si tienes un plato de comida en la mesa, es porque Él lo puso ahí. Si tienes un trabajo, si tienes ojos para ver, si tienes manos para hacer cosas, para trabajar, si tienes pies para caminar, es porque hay un Dios que te ha dado todas las cosas. Lo conoces. Ahora, después les dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otra versión sencilla dice: Él los ha creado a todos, o nos ha creado a todos, y nos ha fijado un lugar para vivir, y nos ha determinado un tiempo para estar en esta tierra. Si tú estás viviendo aquí en Cartago, es porque Dios te puso aquí. Y si vives en Estados Unidos o en España, para los que nos ven por internet, para donde Dios te haya puesto, te puso allí con un propósito. Amén. Y dice que nos puso en la tierra, en un lugar, y nos ha prefijado los tiempos, es decir, nos ha dado unos días, unos años que nosotros no conocemos, pero que Él sabe cuántos son en la tierra. Entonces fíjense lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la gente que no conoce a Dios. El Dios que tú no conoces te creó. El Dios que tú no conoces te da todo lo que tienes. Y el Dios que tú no conoces te ha dado un tiempito en esta tierra y te ha dado un lugar con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Se lo dice en el versículo siguiente, versículo 27. ¿Para qué están aquí en la tierra? Escuche: para que busquen a Dios. ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos sostiene? ¿Para qué nos puso en un lugar? ¿Y para qué nos dio un tiempo de vida? ¿Para qué, según este versículo? Para que busquemos a Dios. Algunos pensamos que vinimos aquí para conseguir plata, para conquistar el mundo, para ser famosos, para amontonar bienes. Para nada de eso nos puso el Señor aquí. La Biblia nos dice que Dios nos puso en esta tierra para que busquemos a Dios. De tal manera que por eso dijo el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por... Pero el hombre hace al revés: busca todas las añadiduras y no busca a Dios y no lo conoce. Y resulta que si tú pasas por esta tierra sin buscar a Dios y sin conocerlo, habrás perdido tu paso por la tierra. Porque para eso te puso Él aquí, para que lo busques y para que lo conozcas. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dile a la persona que está a tu lado: Dios no está lejos de ti. ¿Cuántos lo creen?
Así que dile a la persona que está a tu lado, lo más importante es que tú conozcas a Dios. Y escúchame, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de conocer a Dios. Porque ya vimos que una persona puede ser religiosa sin conocer a Dios. Así que conocer a Dios y buscar a Dios debería convertirse en nuestra prioridad número 1 en nuestra vida. Amén. Debería ser nuestro objetivo mayor, porque Él es nuestro creador, porque Él nos sostiene, porque nos ha dado un tiempo de vida, porque nos has puesto en un lugar y porque el propósito es ese. No solamente debe ser nuestro objetivo, debe ser nuestra gloria. Debe ser lo que nos cause realmente, por así decirlo, orgullo. Mire lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Es que yo soy tan valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. No se sienta muy orgulloso de tener tanto. Mire lo que dice el Señor: mas alábese en esto el que quiera alabarse, en entenderme y conocerme. Si se quiere alabar a alguien en algo en la tierra, que sea de que me conoce, dice Dios. Así que conocer a Dios debe convertirse en nuestro principal propósito, nuestro orgullo, nuestra gloria. Debe ser nuestra oración más fuerte. Mire lo que decía el apóstol Pablo, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Le está hablando a los incrédulos o le está hablando a la iglesia? ¿O les está hablando a todos? Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19. Y para que ustedes conozcan, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos de toda la plenitud de Dios? Hay que conocerle. Así que conocer a Dios se tiene que convertir en mi principal propósito, en mi gloria, en mi oración. Mi oración debe ser: Señor, yo quiero conocerte más. Yo necesito conocerte. En Juan 17, versículo 3 dice la Biblia, esto lo dijo el Señor Jesús: y esto es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Mírelo como lo resume Jesús: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay verdaderos? Solo hay uno. Y dice la Biblia: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta debe ser en lo que consiste la vida para nosotros. Este es el deseo de Dios para ti y para mí, que conozcamos al Padre y que lo conozcamos a Él. Dile a la persona que está a tu lado: necesitamos conocer a Dios. Pregúntale: ¿conoces a Dios? Escucha esto. Volvamos a la historia del niño Samuel, del joven Samuel. Dios lo está llamando, como Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí. Quizás estábamos como él, durmiendo en el templo. Y si estamos dormidos, Dios nos está llamando a conocerle, a buscarle, a cambiar, a una transformación de vida, no una religión, a un cambio de vida. Ahora, dice que no lo conocía, la palabra no había sido revelada en él,
Pero en el versículo 9, yo quiero que leamos esto, versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, el sacerdote, dijo: este muchacho Dios lo está llamando, y como él no lo conoce, como no distingue su voz, él no lo sabe. Entonces le dice: mira, ve y acuéstate, versículo 9, y si te llama Dios de nuevo, dile así: háblame, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Te imaginas este muchacho lo que estaba pensando? ¿Será que me va a volver a llamar? Y al ratico vino la voz de Dios: Samuel. Pero esta vez él ya sabía que no lo estaba llamando un hombre. Esta vez él sabía que no se la estaba tirando el pastor. Esta vez él dijo: no, Dios me está llamando. ¿Y sabes qué dijo? Señor, dice el versículo siguiente, versículo 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, Dios, porque tu siervo oye. Es decir, esta vez él ya tenía una disposición para escuchar a Dios. Él ya tenía una disposición para recibir el llamado de Dios, para conocer a Dios. Él estaba abriendo su oído, estaba abriendo su corazón al llamado de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer si queremos en verdad conocer a Dios. No es simplemente venir aquí por cumplir los domingos. Algunos avanzamos más y venimos los jueves. Pero es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que estás haciendo con el llamado que Dios te está haciendo? ¿Cómo estás recibiendo lo que Dios te está instruyendo? ¿Qué disposición hay en tu corazón para conocerle, para oírle, para seguirle y para servirle? Eso es lo que va a marcar la diferencia entre alguien que conoce a Dios y entre alguien que simplemente es un religioso, es un intelectual que tiene conocimientos bíblicos, es una persona que fue criada en el Evangelio y que sus papás son cristianos, es alguien que sirve pero que a la hora de escuchar a Dios no lo conoce, y que su estilo de vida no está reflejando la vida misma de alguien que conoce a Dios. Porque escúchame, algo que tenemos que crear, que tiene que quedar claramente definido en esta noche, es de que conocer a Dios no es una cosa intelectual, no es una cuestión de lectura. Conocer a Dios es algo de vivencia, y que lo que determina que tú conoces a Dios es que tú vives de una manera diferente. Si no, tú eres un religioso, eres un intelectual, adoras a un Dios que no conoces, sirves a Dios que no conoces, crees en un Dios que no conoces. Samuel abrió su corazón, dispuso su corazón y Dios le habló. Y escúchame que esto es de las cosas más lindas que pasó con este muchacho. Dice la Biblia, versículo 19, y terminamos con eso: y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Porque cuando tú le abres el corazón a Dios y le escuchas y le obedeces, ya Dios está contigo. Amén. Y dice: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué hizo este muchacho desde ese día en adelante? Nunca dejó caer a tierra nada de lo que Dios le dijo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es dejar caer a tierra? Dejar caer a tierra una palabra es que Dios te habla aquí en el culto, pero tú sales y te entró por aquí, te salió por ahí, la dejaste caer a tierra. Le empezaste a leer la Biblia y Dios te ministró, te habló,
pero sales y te olvidas y vuelves a lo mismo. Estás dejando caer en tierra sus palabras. Que Dios te habla de la pureza sexual, pero entonces vas y terminas por la noche después del culto viendo pornografía o yéndote a acostar con alguien que no es tu esposa o tu esposo, o en fornicación. ¿Qué pasa con esa palabra? La palabra está cayendo en tierra y tú no lo vas a conocer así. Y estás revelando que tú no lo conoces, porque si lo conocieras no terminarías ahí. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice, versículo siguiente, 20, y todo Israel, es decir, esto que pasó en él, en ese momento en su vida, fue notorio, porque todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y escuche versículo 21, y Jehová volvió a aparecer, porque acuérdense que estaba escondido Dios, no había vuelto a hablar, la palabra de Dios escaseaba. Y dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Por qué? Por la palabra. Recuerde que antes no había palabra. La palabra de Dios volvió. ¿Cuándo? Cuando hubo un hombre que se dispuso a recibirla, a aceptarla, a obedecerla, a vivirla. Y entonces Dios se glorificó y todo el pueblo se dio cuenta. Como toda la gente que te conoce se va a dar cuenta cuando tú le abras el corazón a Dios. Escuchen, hermano, hay gente que viene a una iglesia pero no pasa nada con ellos. Pero yo te voy a decir, cuando tú conoces a Dios, tú nunca vuelves a ser igual, nunca. Y todos los demás personas van a notar que algo pasó en ti. Dice, este no es el mismo Juan, esta no es la misma Milena, no, esta no es la misma, este no es, porque la gente sabe que algo pasó en ti. Si eso no ha pasado en tu vida, si la gente no está percibiendo ese cambio en ti, si la gente no ve otra persona en ti, tú no lo has conocido. Qué pena decirte esto, tú eres un religioso, tú eres un intelectual, pero no has conocido al Señor. Y Dios no se está escondiendo de ti. Dios quiere que tú lo conozcas, porque Él quiere dejarse. Por eso es que Él llama. ¿Se estaba escondiendo Dios de Samuel? No, lo estaba llamando como Dios te está llamando. Entonces, resumen para esta noche. ¿Para qué te trajo Dios en esta noche? ¿Y para qué me trajo? ¿Y por qué estás escuchando esta predicación en esta noche? Porque Dios te quiere decir y me quiere decir que este no es el tiempo para estar durmiendo en el templo, y que Dios no quiere ser un desconocido en tu vida. Este no es tiempo de dormir, es tiempo de despertar, y es tiempo de aceptar el llamado y conocer a Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos y haz conmigo esta oración en esta noche. Repite conmigo: amado Dios, en esta noche yo reconozco que te necesito. Yo quiero conocerte. Yo no quiero ser simplemente alguien que viene a la iglesia. Yo no quiero ser alguien que ha leído algo de la Biblia y sabe cosas de la Biblia. Yo no quiero ser alguien que tiene una religión. No quiero ser alguien que tiene una filosofía, que tiene una creencia. Escuchen, aquí no estamos hablando de creencias. Hay gente que dice: yo creo en Dios a mi manera. Tú puedes creerlo a la manera que quieras, pero eso no te hace conocerlo. No se trata de una creencia, no se trata de una religión. Dios quiere en esta noche que tú le conozcas. Y si tú puedes ser realmente honesto con Dios y podemos ser sinceros y podemos decir: Señor, yo he leído la Biblia, yo he crecido en el Evangelio, mis papás son cristianos, pero no te conozco. Este es el tiempo para que tú le abras el corazón y para que tú le digas como Samuel:
Señor, yo sé que tú me estás llamando. Háblame, porque tu siervo escucha. Y dile: Señor, yo de ahora en adelante no quiero dejar caer en tierra ninguna de tus palabras. Dile: Señor, transfórmame, cámbiame, porque tu palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Fíjate que no es solamente decir, es hacer la voluntad de Dios, es manifestar con tu vida que le conoces. Dile: Señor, que de ahora en adelante toda la gente en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi universidad, en mi vecindario, que todos sepan que yo soy una persona que conoce a Dios. No que conoce de Dios, que conoce a Dios. Yo no quiero ser hoy un hombre que esté durmiendo con un desconocido, durmiendo en el templo y teniendo a Dios por desconocido. Yo quiero ser un hombre que está despierto y que te conoce, una mujer que está despierta en este tiempo y que te conoce, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén.